Día 188. Carta a los Tesalonicenses. Contexto histórico. Primera de Tesalonicenses. ¿Quién escribió el libro? Se menciona a Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo escribió a los creyentes de la iglesia tesalónica, fundada durante su segundo viaje misionero. Disturbios y oposiciones le obligaron a dejarlos antes de lo que él hubiera deseado. Sin embargo, al enterarse de su progreso, decidió escribirles para elogiar su crecimiento en el Señor e instarlos a corregir algunos malentendidos. Esta carta fue escrita desde Corinto. Segunda de Tesalonicenses. Esta carta también fue enviada desde Corinto, unos pocos meses después de haberse enviado la primera carta de Tesalonicenses. Algunos malos entendidos con respecto a la primera carta y ciertas palabras de Pablo con respecto a la tribulación del final del siglo hizo necesario que Pablo escribiera esta segunda epístola. Ellos creían que la segunda venida de Cristo era inminente. Estas cartas, que fueron dirigidas a la iglesia tesalónica, la cual, como mencionamos, fue organizada en el segundo viaje de Pablo y fue la primera de las epístolas de Pablo. Fue escrita desde Corinto en el año 51 y un año después la segunda de Tesalonicenses. Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia, la cual está formada por convertidos de diferentes orígenes. Pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses explican la doctrina de la segunda venida de Cristo. Contexto histórico. Primera de Tesalonicenses. Tesalónica, Salónica moderna, yace cerca del lugar antiguo de Terma en el Golfo Termaico, en la parte norte del Mar Egeo. Esta ciudad se volvió la capital de Macedonia en el año 168 a.C. y disfrutó del estatus de una ciudad libre, la cual fue gobernada por su propia ciudadanía bajo el Imperio Romano. Originalmente, Pablo viajó de Filipos vía Anfípolis y Apolonia a Tesalónica en su segundo viaje misionero, año 50 después de Cristo. Como era su costumbre al llegar, él buscó la sinagoga, en la cual enseñó a los judíos locales el Evangelio. En esa ocasión, dialogó con ellos a partir del Antiguo Testamento, en referencia a la muerte y resurrección de Cristo, para probar que Jesús de Nazaret verdaderamente era el Mesías prometido. Algunos judíos creyeron, y poco después, proselitos griegos y algunas mujeres de recursos de la comunidad también fueron convertidos. Leer Hechos, capítulo 16, versículo 1 al capítulo 18, versículo 22. Contexto histórico. Segunda de Tesalonicenses. Aparentemente, Pablo se había mantenido al tanto de los sucesos en Tesalónica a través de correspondencia o mensajeros. Quizás el portador de la primera carta le trajo de regreso a Pablo noticias acerca de la condición de la iglesia, la cual había madurado y se había expandido. Leer capítulo 1, versículo 3. Pero la presión y la persecución también se habían incrementado. Las semillas de la falsa doctrina con respecto a la venida del Señor habían sido sembradas y la conducta de las personas era desordenada. Entonces Pablo le escribió a su amado rebaño, quien estaba 1. Desalentado por la persecución y necesitaba incentivo para perseverar. 2. Engañado por los falsos maestros que los confundieron acerca del regreso del Señor. Y 3. Siendo desobediente a mandatos divinos, particularmente al rehusarse a trabajar. Pablo escribió para hablar de estos tres asuntos que son: 1. El consuelo para los creyentes perseguidos.
en el capítulo 1, en el versículo 3 al 12. 2. Corrección para los creyentes falsamente enseñados y asustados. Capítulo 2, versículo del 1 al 15. Y 3. Confrontación de los creyentes desobedientes e indisciplinados, en el capítulo 3, versículos del 6 al 15. No muchos meses después de haber escrito su primera carta, Pablo recibió un informe acerca de esa iglesia. Por medio de este informe, él supo de su intensa persecución. Era claro para Pablo que para malentender lo relacionado con el día del Señor aún era un problema, a pesar de su enseñanza anterior. El apóstol supo también que algunos no estaban prestando atención a sus instrucciones. Leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 22. Ellos vivían indisciplinadamente. Tal vez algunos creyentes pensaban que su sufrimiento significaba que ellos se habían perdido la venida de Cristo y ahora experimentaban los terribles juicios de Dios, predichos para los días finales. Quien quiera que les haya dicho esto, lo comunicaba por un espíritu, una palabra o una carta. Es probable que espíritu se refiere a un maestro falso aseverando revelación divina. Palabra podría haber sido alguna plática o sermón dado en una iglesia. Y el término carta indica que ellos recibieron esta enseñanza en una forma escrita, la que supuestamente era de Pablo y sus asociados. En conclusión, uno de los factores que más impulsaron a Pablo a escribir Tesalonicenses se puede resumir en una sola palabra: persecución. Pablo llegó a Tesalónica después de haber sufrido persecución, azotes y cárceles en Filipos. Fue obligado a abandonar Tesalónica por causa de la persecución. Y lo que es más, la persecución desatada allí por los judíos no cesó. Un grupo de judíos de la sinagoga tesalonicense siguieron a Pablo hasta Berea y alborotaron allá a la gente. Leer en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 13. Sabedor de que el problema de la persecución en Tesalónica seguía existiendo, Pablo dio órdenes a Timoteo a que volvieran para ver cómo estaba la situación. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Efectuada su visita a Tesalónica, Timoteo se reunió con Pablo en Corinto y le dio un informe acerca de lo que había podido averiguar. Aparte de estar preocupado por la actitud hostil de los judíos de Tesalónica, Pablo debía sospechar que su partida precipitada podría producir malentendidos entre los fieles que habían en la ciudad. En el mundo grecorromano abundaban los charlatanes ambulantes que se establecían por breve tiempo en una localidad e impartían instrucción en filosofía, retórica y dialéctica, con lo cual obtenían ganancias. Después de una fugaz permanencia se iban a otra ciudad y no se oía más de ellos. Pablo tenía fundadas razones para temer que algunos de los tesalonicenses lo incluirían también a él en esa categoría de gente, pues se había ido a poco tiempo de haber llegado. Para contrarrestar tal impresión, Pablo recuerda a sus lectores cómo trabajamos día y noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes, mientras les anunciábamos el mensaje de Dios. Leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. En un esfuerzo por demostrar de que de ninguna manera estaba interesado en lograr ventajas personales. Sin duda alguna, Pablo tuvo razones múltiples para escribir, todas ellas viniendo de su preocupación suprema por el rebaño del cual él había sido separado. Algunos de los propósitos de Pablo claramente incluyeron lo siguiente: primero, alentar a la iglesia. 2.
responder a las acusaciones falsas. 3. Consolar al rebaño perseguido. 4. Expresar su gozo en la fe de ellos. 5. Recordarles de la importancia de la pureza moral. 6. Condenar el estilo de vida de pereza. 7. Corregir un malentendido de acontecimientos proféticos. 8. Terminar con tensiones dentro del rebaño. Y 9. Exhortar al rebaño en las áreas elementales de la vida cristiana.